Buenas, buenas. Bienvenidos nuevamente a Polinomios Asesorías. Como ya les había comentado en el video anterior, vamos a resolver exactamente el mismo ejercicio, pero esta vez lo haremos por método riguroso. ¿Ok? Entonces, para el método riguroso, ahora sí vamos a necesitar estos valores que tenemos aquí de CP partido por R. Los usaremos en las fórmulas de método riguroso que ya habíamos obtenido anteriormente. Y bueno, vamos a comenzar directamente. La primera parte, que es el balance de materia, se queda exactamente igual porque no estamos cambiando la alimentación. Si ustedes cambian la alimentación, ahí sí tienen que modificar su balance de materia. Pero pues en este caso no lo modificamos. Antes de comenzar ya directamente con el método riguroso, tenemos que calcular algunos valores para que todo sea más sencillo, ¿no? Tenemos que calcular delta H0 de reacción. Tenemos que calcular delta G. También tenemos que calcular delta A, delta B, delta C y delta D. Los primeros valores, estos delta H y delta G, ya los calculamos en el video pasado. Ajá. Estos ya los calculamos. Entonces, permítanme un tantito. Entonces, pues ya los podemos utilizar directamente, ¿no? Delta H nos había salido menos 114.408 joules por mol. Ujú. Y delta G nos había salido de menos 75.948. 948 joules por mol. ¿Vale? Delta A se calcula exactamente que delta H y que delta G. En este caso, delta A, pues sería, abrimos paréntesis, sería 2 por 3.470 más 2 por 4.442 menos 4 por 3.156 más 1, perdón, más 1 por 3.639, ¿no? Y esto nos salía menos 0.439, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Delta A es igual a la sumatoria de los coeficientes por el valor de A de los productos menos la sumatoria de los coeficientes por A de los reactivos. Como aquí ya tenemos el signo negativo para los reactivos, no es necesario considerar este coeficiente negativo. Aquí pueden manejarlo con valor absoluto de positivo, ¿no? Aquí ya está el signo menos. Se hace lo mismo con los valores de B, con los valores de C y con los valores de D. Entonces, voy a pausar la grabación, voy a escribir todo lo que conlleva el cálculo de B, C y D y nada más nos vamos a quedar con los resultados finales. Entonces, vuelvo en un minutito. Muy bien, ya estamos de vuelta. Como pueden ver, ya calculamos los valores de delta A, delta B, delta C, delta D. Y tenemos aquí al final los valores en azul. Obviamente el valor de delta C pues vale cero porque todos los valores de C en este caso valen cero. Y bueno, ahora sí ya podemos comenzar con el método riguroso. Entonces, la primera fórmula que tenemos es que la entalpía de reacción es igual a delta H0, la constante, más R por delta A por la temperatura, más delta B sobre 2 por la temperatura al cuadrado, más delta C sobre 3 por la temperatura al cubo, menos delta D sobre la temperatura, ¿no? Esa es la primera fórmula que les había dado. Como ya les había comentado, si nosotros evaluamos todo a la temperatura cero, es decir, 298.15 Kelvin, pues esta se vuelve delta H0,
y todas las temperaturas de aquí se vuelven deltas de temperatura cero, temperatura cero, temperatura cero. Entonces, la única incógnita que nos queda es delta H0 y para despejarla, pues nada más lo cambiamos lugares con estas. Y nos queda que delta H0 será igual a la entalpía de reacción menos R por todo esto, ¿no? Entonces, haciendo una sustitución, pues nos queda delta H0 es igual a delta HR menos 114.408. Voy a evitar las unidades. Menos 8.314 por, aquí sería menos 0.439 por 298.15 más 8 por 10 a la menos 5 sobre 3 por 298.15 al cuadrado, pues todo esto de delta C pues va a valer 0 menos 82.300 sobre 298.15, ¿no? Y al resolver todo esto nos queda que delta H0, la constante, vale menos 115.644 joules por mol. Pero bueno, las unidades de esa no son tan importantes en este momento. Bueno, ya tenemos eso, ya usamos la primera fórmula, podemos usar ahora la segunda. La segunda fórmula que decía, logaritmo natural de K es igual a menos delta H0, la constante, sobre R por T, más delta A por el logaritmo natural de T, más delta B sobre 2 por la temperatura, más delta C sobre 6 por la temperatura al cuadrado, menos delta D sobre 2 veces la temperatura al cuadrado, más una constante I. ¿Sí? Bueno, en este caso, como delta C vale 0, pues todo esto va a valer 0, se cancela. Y si evaluamos esto a la temperatura 0 de 298.15, pues este logaritmo de aquí se vuelve el logaritmo natural a la temperatura 0 y ese ya lo habíamos calculado la vez pasada. Entonces, para despejar I, nos quedaría que I es igual a, déjenme ver cuánto valía, 30.6388. Ajá. Este es el valor del logaritmo natural de K a la temperatura cero. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos en el video pasado, pero si no quieren volver al video pasado, recuerden que el logaritmo natural de la constante es igual a la energía libre de Gibbs entre R por la temperatura, ¿no? Entonces, si esto lo evalúan a la temperatura cero, pues esta se vuelve la temperatura estándar, la energía libre de Gibbs estándar, y esta se vuelve la temperatura estándar. Entonces, sustituyendo aquí, porque delta G ya la conocen, calculan que el logaritmo natural a la temperatura estándar es de 30.6388. ¿Ok? Eso lo hicimos en el video pasado. Les recomendaría darse una vuelta. Y por supuesto, cuando estamos calculando la temperatura estándar, todas las temperaturas que aparezcan aquí, pues se vuelven temperatura estándar. Ahora sí, despejando ahí, pues nos quedaría 30.6388 más, aquí sería menos 115.644 sobre 8.314 por 298.15 más delta A que valía, bueno, sería menos 0.439, ¿sí? Por el logaritmo natural de 298.15 más 8 por 10 a la menos 5 sobre 2 por 298.15. Ya dijimos que esto vale 0. Más menos 82.300, que es delta D, sobre 2 veces la temperatura al cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto nos queda? Nos queda que I es
Bueno, ya resolviendo todo esto. Ay, ¿dónde lo anoté? Ah, hijo, ¿dónde lo anoté? Bueno, ya lo hallé. Menos 13.062. Ajá. Sí, efectivamente. Esa es la constante I. Menos 0. Perdón, menos 13.062. Entonces, nosotros ya podemos proponer una constante, bueno, una fórmula del logaritmo natural de K, que sería igual a menos delta H0, pues vale menos 114.408 sobre 8.314 por la temperatura, menos 0.439 logaritmo natural de la temperatura, más 8 por 10 a la menos 5 sobre 2 por la temperatura, menos 82.300 sobre 2 por la temperatura al cuadrado. Aquí también es al... Ah, no, aquí es así, normal. Ajá. Menos la constante que acabamos de calcular, ¿no? Y para que todo sea más sencillo de manejar, pues pueden desarrollar estos productos que están aquí, ¿no? Entonces, por decir aquí, en vez de 8 por 10 a menos 5 entre 2, lo pueden dejar nada más como 4 por 10 a la menos 5. Aquí, pues también lo pueden desarrollar. Quedaría menos 41.150 sobre la temperatura al cuadrado. Y finalmente se volvería positivo y sería así. ¿Vale? Y esa es la fórmula del logaritmo natural en función de K, en función de K, en función de la temperatura. Para tener nada más la función de la constante, pues hay que sacarle la exponencial a todo esto. Esto es su constante en función de la temperatura. Y ahora sí, ya podemos proponer la línea de equilibrio. ¿Sí? Recuerden que para la línea decimos que la constante en función de epsilon es igual a la constante en función de la temperatura. La constante en función de epsilon, ¿cómo era? 2 epsilon elevado al cuadrado por 2 epsilon elevado al cuadrado sobre 5 menos 4 epsilon elevado a la cuarta por 1 menos epsilon por la presión sobre 6 menos epsilon elevado a la menos 1. Y esto tiene que ser igual a todo esto de acá, a la exponencial. Sí, hay que copiar todo. Logaritmo natural de temperatura más 4 por 10 a la menos 5 por la temperatura menos 40.150. ¿Sí es menos? Sí, sí es menos. Sobre la temperatura al cuadrado menos 13.062. Bueno, pero a mí me interesa saber cómo se comporta cuando la temperatura es de 500 Celsius, o sea, de 773.15, cuando la presión es de 2 bares. Entonces, en este caso, hay que sustituir los valores. Entonces, aquí en vez de presión, pues sería 2 bar. Recuerden que pueden meter la presión en bares o en atmósferas. Y pues aquí, en donde diga temperatura, pues van a tener que poner
773.15, ¿no? Entonces aquí deberían de poner 773.15. Aquí en el logaritmo también tiene que poner 773.15. Aquí también 773.15. Aquí sería 773.15 al cuadrado. ¿Ok? ¿Y qué vamos a obtener de aquí? Pues vamos a obtener epsilon. Obtenemos epsilon. ¿Cómo lo calculan? Pues esto sí, una Casio Classwiz ya no la puede calcular, ya es demasiado para ella. La Texas, por supuesto que la calcula, pero, híjole, está medio difícil conseguir una Texas, está medio cariñosa. Entonces, de nuevo, recurrimos a el código de MATLAB. Yo ya metí todos los valores que el código necesita para resolver el ejercicio. Vamos a ver si sí funciona. Aquí me está dando el valor de delta H0, la constante. Bueno, este es el de delta H de reacción, energía libre de Gibbs, delta A, delta B, delta C, delta D. También me da la constante H0, el valor del logaritmo natural de K a 25 grados Celsius y la constante I. Ahora me pregunta, ¿qué temperatura necesito? 773.15. La presión 2. Y vamos a ver si nos... Bueno, pues verán, nos da 0.7934. Vamos a volver a la pizarra. Ya, nomás para eso queríamos hacer código. 0.7934 mol de reacción. ¿Vale? Este es con el método riguroso. ¿Sí? Recordarán tal vez que en el ejercicio anterior epsilon valía 0.8098. Bueno, es el mismo ejercicio, nada más que cambiamos el método de resolución, ¿no? Este fue con el formulazo. Y dirán, bueno, pues no es tanta la diferencia. No varía tanto, vaya. Son bastante similares. La diferencia, pues sí, es bastante pequeñita. Este, la cuestión, chicos, es que ¿de qué depende que sean muy parecidos o muy diferentes? Porque tal vez ustedes digan, bueno, como la diferencia es muy pequeñita y el procedimiento del formulazo es muchísimo más sencillo que todo lo de método riguroso, que hasta eso no es tan complicado, ¿eh? Es tedioso, sí, pero tampoco es tan difícil. Bueno, resulta que esto depende, recuerden que dependía de que considerábamos la entalpía como una constante y en realidad la entalpía depende de la temperatura. Entonces, puede que por ahí haya una reacción que en este caso no varíe tanto su entalpía con el cambio de la temperatura, que tal vez por ello son similares los ejercicios, pero si en alguna reacción química la entalpía cambia enormemente con el cambio de la temperatura, pues ahí el formulazo va a ser muchísimo más inexacto. Entonces, por eso es importante siempre usar el método riguroso. ¿Cuándo no vamos a usar método riguroso? Cuando el ejercicio ya venga con una ecuación para el logaritmo natural de K o para la energía libre de Gibbs, solo en ese caso no hay necesidad de hacer método riguroso. ¿Ok? Pero si en el ejercicio nada más nos dan la reacción y los valores de CP, significa que tenemos que hacer método riguroso, quieras o no. ¿Vale? Entonces, bueno, como dijimos, la diferencia no es tanta en este caso, pero siempre es mejor irnos a la segura con el método riguroso. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, me parece que todavía hay tiempo. Bueno, ya sabemos que a la temperatura de 500, ¿qué es? De 500 Celsius y una presión de 2 bar, epsilon vale 0.79 y 34. 79, 34. ¿Qué debo hacer yo si quiero aumentar mi grado de avance? Aumentar mi grado de avance sería desplazar el equilibrio químico hacia la derecha.
¿Ok? Entonces, yo quiero cambiar temperatura. Yo voy a cambiar la temperatura, pero ¿qué tengo que hacer? Vamos a mantener en este caso la presión igual de 2 bares, pero quiero saber si la temperatura la debo aumentar o la debo disminuir para que el grado de avance aumente. Bueno, ¿quién nos va a decir esto? Delta H de la reacción nos va a decir. ¿Por qué? Acuérdense que el delta H de esta reacción era menos 114.408 joules por mol, ¿vale? Esta es la entalpía, pero de la reacción directa. Es de la reacción directa. Y a mí lo que me interesa es el signo, porque el signo me está indicando que esta reacción es exotérmica, que este calor se libera y por lo tanto es exotérmica. ¿Qué significa? Que yo tengo mi reacción, que es HCl más O2, que genera H2O, más Cl2. La reacción directa es exotérmica, entonces aquí le puedo añadir el simbolito de calor. Si yo quiero desplazar mi equilibrio químico hacia la derecha, ¿debería aumentar la temperatura o disminuirla? Bueno, eso lo vimos en el primer video de esta serie y dijimos que en este caso hay que disminuir la temperatura para que la reacción inversa, que sería la endotérmica porque consume calor, sea la favorecida. Entonces, el equilibrio químico se desplazará hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda? Siempre me confunden estas cosas. Ah, no, mentira, mentira, mentira. Ya, ya, ya. Perdón, andaba volteado. Como estamos disminuyendo la temperatura, o sea, va a haber menos calor para alimentar esta reacción, pues efectivamente se va a proceder así. Sí, el calor que necesita la reacción inversa no va a ser suficiente. Entonces, vamos a tener mucha reacción directa, pero muy poca inversa. Entonces, como les decía, vamos a suponer que tenemos la presión igual de 2 bar y vamos a aumentar la temperatura. ¿Qué les parece si en vez de 500 lo hacemos a 600 Celsius? Y pues estos son 873.15 grados Kelvin, ¿no? Entonces, vámonos para el código. Vamos a calcular de nuevo. Vamos a ponerle 873.15 de temperatura. Vamos a mantener la presión igual. Y fíjense, aquí cometí un error porque no debía aumentar la temperatura, debía disminuirla. Entonces, en vez de, vamos a ponerle 673.15. Sí, sí, sí. Ando fallo, ando fallo. Entonces, volvemos al código. Dijimos, teníamos que disminuir la temperatura y yo la ando aumentando. Disminuyamos 100 grados, 673.15. Mantenemos la temperatura y ahora sí, vean que el épsilon aumentó. 0.9162. Entonces, volvemos a la pizarrita. Entonces, estábamos en 500, vamos a bajar a 400. Y en estas condiciones, épsilon vale 0.9162. Ay, ojalá no los haya hecho bolas, chicos. Espero que no. Igual, este tipo de ejercicios los seguiremos haciendo más adelante. Entonces, ojalá no nos haya hecho tantas bolas. Bueno, eso si queremos cambiar la temperatura. Si queremos cambiar la presión, ¿vale? Digamos que mantenemos la temperatura de 500, pero queremos cambiar la presión. ¿Qué va a convenir? ¿Aumentar o disminuir la presión? Ah, bueno, volvemos a la reacción que era 4HCl. Aquí sí necesitamos los coeficientes. Más O2, que da 2H2O, más 2Cl2. Sumamos coeficientes, 4 y 1 son 5, 2 y 2 son 4. Acuérdense que en el primer video les dije que si aumentamos la presión, favoreceremos a la reacción en la que haya menor número de productos, menor número de moles, ¿vale? Entonces, en este caso, si aumentamos la presión, favoreceremos hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, perdón.
de esta manera, que es justamente lo que queremos. ¿Vale? Entonces, será así. Vamos a volver al código. Vamos a mantener la temperatura de 773.15 y vamos a aumentar la presión, ¿qué les parece? A 3 bares nada más, para que vean que se aumenta. 0.8149. Bueno, comparada con la primerita, pues sí está mejor, ¿no? 0.8149 mol. Entonces ustedes dirán, si yo quiero obtener un mejor rendimiento aún, una mejor conversión, ¿qué tengo que hacer? Pues bien sencillo. ¿Qué te parece si vemos qué pasa cuando disminuimos la temperatura, cuando la tenemos a 673? Ah, esperen, que comparto la pizarrita de nuevo. ¿Qué les parece si ponemos que la temperatura es igual a 673.15 y que la presión sea igual a 3 bares? Estas son condiciones perfectas para la reacción porque significa que el épsilon va a ser cada vez más grande. O sea, en cuanto más disminuyamos la temperatura y en cuanto más aumentemos la presión, el épsilon debería de estar cada vez más cercano a 1. ¿Sí? Entonces, volvemos al código. Temperatura 673.15, la presión de 3 atmósferas, 0.93. 0.93. 93 mol de reacción. Hasta ahora, el mejor épsilon que hemos calculado. Y si aumentamos más la presión, pues más va a aumentar el épsilon. Y si disminuimos más la temperatura, pues más va a aumentar el épsilon. Ajá. ¿Podemos llegar al 1? No, no podemos llegar al 1. Acuérdense que el épsilon tiene que ser menor al reactivo limitante, que en este caso es 1. Entonces, nunca vamos a poder llegar a ese 1, porque significa que se está llevando a cabo solo la reacción directa y la inversa no se está llevando a cabo. En el equilibrio químico eso no es posible. Las dos tienen que estar ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, 1 es el límite. Nunca lo alcanzamos, pero sí nos acercamos muchísimo. ¿Vale? Bueno, voy a hacer después, en otros videos, voy a hacer todavía 2 ejercicios por método riguroso y haré uno con un formulazo de Van Gogh, perdón, un formulazo de Van Gogh. Entonces, cuando terminemos de ver esos ejercicios, ya habremos terminado la primera parte del curso. Y bueno, espero que les esté gustando muchísimo este contenido. A mí me gusta muchísimo hacerlo. A veces se me va la onda, yo lo sé. Este, siempre me confundo con ese tema de cuál es la reacción exotérmica y la endotérmica y entonces cómo le beneficia. Siempre me confundo, disculpen ustedes. Pero bueno, por mi parte esto ha sido todo. Yo soy Kevin Vázquez, les mando un fuerte saludo de todo el equipo de Polinomios Asesorías. Cuídense mucho y espero estar de vuelta muy pronto. Los quiero mucho, un fuerte abrazo. Bye bye.